Bienvenido. Debo cambiar todos mis protocolos de bioseguridad de las diferentes sedes de la empresa o de establecimientos de comercio porque la resolución 777 del 2021 me lo exige. Es parte de eso, una de las tantos elementos que vamos a tocar de bioseguridad y de la legislación colombiana que ya deberíamos estar cumpliendo, que va muy relacionado con esta resolución en este video. Como les comentaba, entonces, en la resolución 777 nos hace énfasis estos 8 elementos: medidas de cuidado, de autocuidado, cuidado de la salud mental, lavado de higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación adecuada, limpieza y desinfección y manejo de residuos, como los que han demostrado mayor evidencia y eficiencia en la prevención de contagio para COVID-19. Pero si nosotros vamos a hacer el análisis de estos 8 elementos con base en la legislación existente, nos damos cuenta que ya debíamos tenerlo controlado, no esperar que salieran todas las resoluciones, sino como lo dice la misma legislación, una vez tenemos la identificación del riesgo, empezamos a darle tratamiento. Entonces nosotros debemos observar, analizar qué nos exige la ley, y eso es continuo. Por eso debemos tener nuestra matriz de requisitos legales actualizada y analizada, no copiada. ¿De acuerdo? Tengámoslo presente. Entonces, ¿qué nos exige la ley? Básicamente desde el 79, sin irme al 1919, a 1945 y toda esa legislación que aún sigue vigente, parte de esa legislación que nos obliga a cuidar a nuestros trabajadores. Entonces vamos a la ley novena del 79, hablamos de la resolución 2400, hablamos del decreto 1295 en su artículo 21 y el decreto 1072 en su artículo 22468. Grosso modo, si nosotros hablamos de otra normatividad que la hablaremos más adelante, se va a identificar todas estas responsabilidades y se centra en una: proteger a sus trabajadores. Proteger a sus trabajadores. Es parte de la obligación. ¿De quién? Del empleador. Es parte de la obligación del empleador. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a analizar la legislación de estas medidas que se evidencia una mayor eficacia en la prevención del contagio de COVID. Sin embargo, aquí estamos diciendo cuáles generan esa eficacia y nosotros la vamos a comparar con la legislación actual. En primera oportunidad, otra parte de la obligación que nos genera la legislación, y es el artículo 224615 del decreto 1072 del 2015. Nos dice: identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Me obliga como empleador a generar una evaluación continua, actualizada, cada vez que se modifica una actividad, cada vez que aparece un riesgo. O como mínimo, una actualización anual, si mi actividad es estática y siempre hago lo mismo. Pero cuando suceden eventos específicos como la pandemia que sucedió en el año 2020, entonces actualiza la matriz inmediatamente y con base en esos análisis de riesgos y esa evaluación de riesgos se determinan las acciones de control. ¿Con base en qué? En una gestión de riesgos. Exactamente, con base en una gestión de riesgos. Entonces nos enfocamos en este proceso de gestión de riesgos. Esta es la norma ISO 31001. Esta es la norma ISO 31001. Podemos nosotros utilizar en Colombia la GTC 45 para identificación y evaluación de riesgos, que cumplan la normatividad específica. Se puede combinar, que cumplan el decreto 1072, se pueden combinar metodologías. No vamos a hablar de ese tema ahorita, pero vamos a establecer el contexto. La GTC 45 me dice: debo realizar por cada actividad. Y cuando hablo por cada actividad es que cuando yo tengo una actividad distinta, un lugar distinto, el contexto me cambia. Actividad, lugar, condiciones, hace que cambien las condiciones y por ende cambien los riesgos. Entonces, si yo tengo en cuenta este contexto, voy a identificar adecuadamente esos riesgos. Tengamos en cuenta que si yo voy a hacer un análisis de riesgo para el sector transporte, donde se me puedan contagiar los pasajeros o mis clientes o mis trabajadores, es muy diferente a un call center o es muy diferente a una oficina de abogados o es muy diferente a una obra civil o en construcción.
Entonces tengamos en cuenta que ese contexto cambia y con base en ese contexto yo identifico esos factores de riesgo, realizo un análisis y hago una evaluación. Y para eso, entonces, diríamos acá en la ISO 31000 me dice tratar el riesgo. En la GTC 45 me dice controlar. Y ahí en ese momento empezamos a determinar qué vamos a controlar. Y ahí ven las medidas que han demostrado eficiencia, mayor eficiencia. ¿Cuáles son? Medidas de autocuidado, lavado de higiene de manos, distanciamiento físico y uso de tapabocas. ¿De quién es eso? ¿O a quién corresponde esa obligación? De los trabajadores. Única y exclusivamente inicialmente. Nosotros como empresa tenemos una obligación. En este caso, empezar a darles una capacitación al respecto, darles una dotación, porque es un elemento de protección personal, es la obligación del empleador darles esa dotación, pero viene la obligación de los trabajadores, y esta obligación de los trabajadores está contemplada desde 1979 también en su artículo 3 en la resolución 2400, o en el decreto 1295 de 1994 en el artículo 22, y tenemos legislación, pero mayor legislación, y aquí nos centramos en esto: procurar el cuidado integral de su salud. ¿De quién es esa obligación? Del trabajador. Por lógica humana, no necesitaríamos nosotros que nos obligaran a eso. Que yo como trabajador me tenga que obligar a que me cuide. Sin embargo, nosotros tenemos en cuenta que en este decreto 1295, el no cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo un debido proceso, es una causa justa de despido. Entonces, es parte del proceso del conjunto del manejo laboral de esa persona, del manejo de gestión de riesgo de esa persona, para lograr que esta persona empiece a generarme unos círculos de influencia y él se cuide, tenga un autocuidado y prácticamente en todo su entorno empecemos a generar ese autocuidado. Es parte del ejercicio que nosotros vamos a realizar. Ahora, de la salud mental. Desde 2008, la resolución 2646 nos indica todos los procesos que tenemos que tener para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear permanentemente, ojo con esto, permanentemente la exposición a factores de riesgo. Psicosocial, trabajo en casa, nos cambian las condiciones, nos reducen el salario, todo eso tiene un impacto en la salud mental. Ahora, nosotros no podemos esperar que la resolución 77 me lo diga. Tengamos en cuenta ese manejo de la salud mental. Ya una vez lo identificamos el año pasado, a esa altura ya debemos tener un trabajo continuo. Si no lo tenemos, hagámoslo, ¿de acuerdo? Pero esta identificación, evaluación, análisis y acompañamiento permanente para que nuestros trabajadores tengan esa salud mental y nos mejore la producción. Ahora, frente a la ventilación, si hablamos de la ventilación adecuada, también en la resolución de 79, en su artículo 7, nos indica qué debemos tener en cuenta. ¿Qué debemos tener en cuenta? Se debe proporcionar la ventilación necesaria para que tengamos un aire limpio y fresco. Limpio y fresco. Entonces no estamos hablando de que vamos a tener una habitación, vamos a recircular el aire y vamos a meter, no, una ventilación adecuada. Y adicional a eso me dice, con un volumen de aire suficiente a 11.5 metros cúbicos sin tener en cuenta la superficie y el volumen ocupado por los aparatos. Entonces no tengo en cuenta qué máquinas tengo, sino simplemente tengo 11.5 metros de aire, de metros cúbicos de aire. Adicionalmente, en esta misma resolución nos habla de la distancia que debe haber y el área del trabajador debe ser mínimo de 2 metros cuadrados para los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo. Entonces, normatividad que si la aplicamos estamos preveniendo el contagio de COVID y estamos en línea con la resolución 777. Esa es la razón de este video y es tratar de dar a entender que nosotros no podemos establecer una resolución como el parámetro completo para prevenir un riesgo. Entonces tengamos en cuenta que ya tenemos una obligación como empleadores, una serie de obligaciones, y con base en esa serie de obligaciones establecemos una medida de control y nos apoyamos en todo lo nuevo que va saliendo porque es una pandemia. Los que tenemos un poquito más de 40 años, o sea, acercándonos a las 50, no habíamos tenido que vivirla, ¿de acuerdo? Obviamente los jóvenes tampoco.
Entonces, nosotros decimos que la legislación nos obliga como empresa, pero también como empleador siempre velar por la protección de nuestros trabajadores. En ese orden de ideas vamos a tener en cuenta que las 8 medidas, medida de autocuidado, cuidado de la salud mental, lavado e higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación adecuada, limpieza y desinfección y manejo de residuos, ya está contemplado dentro de todas las actividades de prevención dentro de mi sistema de gestión. Entonces tengamos en cuenta el uso de tapabocas, suministro de PPs, ¿de acuerdo a qué? A los factores de riesgo a los cuales están expuestos. Y todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Ahora, frente al artículo 5 de la 777, retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial. De la parte educativa lo dejaremos para un nuevo video. Los empleadores o contratantes públicos o privados establecerán estrategias para el regreso a las actividades laborales o contractuales de manera presencial de las personas que han recibido esquema completo de vacunación. No solamente los que tengan el esquema completo de vacunación, tengámoslo presente que dice acá, que se incluirán a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, independiente de su condición de comorbilidad. En este orden de ideas, si las personas que ya están dentro de los ciclos 1, 2, 3 o 4 y no han querido irse a vacunar, no se han vacunado, no se excusa para no llevarlos a laborar nuevamente. Entonces, bajo las condiciones de bioseguridad y los protocolos que se tienen actualmente, se retorna al trabajo con los distanciamientos requeridos. Pero todos volvemos a trabajar dentro de un ambiente de bioseguridad. A grosso modo, es parte de lo que hemos tratado de ver en este video y tratar de dar a recordar, no dar a conocer, recordar parte de la legislación que nos obliga como empleadores a velar por la protección de nuestros trabajadores y que las resoluciones que salen progresivamente son resoluciones o normatividad para reforzar esa legislación que ya existe específica para protección. ¿Qué nos deroga? Nos deroga una serie de resoluciones, aproximadamente 26, que deroga todos esos protocolos o casi todos los protocolos de bioseguridad por actividades específicas. Quedan vigentes unas 4 o 5 protocolos específicos de bioseguridad. Pero el objetivo de este video es tener los tips de que la legislación colombiana en seguridad y salud del trabajo es tan amplia que con estar cumpliéndola no necesitábamos este proceso, porque es un proceso de identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgos y generar esas acciones de control. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de preguntas o sugerencias o aportes, los esperamos en los comentarios. Y recuerda, te suscribes al canal y compartes el video. La información es para compartirla. Y más esta información de obligaciones legales. Nos vemos en una próxima oportunidad.